Prohibido olvidar. Gratísimas a su merced, venerable Rancogea. Cuando en otra ocasión el maestro estaba hablando de que él era el dragón selva, ¿no? Yo soy el dragón selva y contaba de que él estaba entre la selva y que era el que protegía a los seres y manejaba a los seres que están dentro de las selvas. Y yo le dije así porque se me salió, le dije, maestro, yo quiero estar donde él va, o sea, donde él va. Y me dijo, Elba es mi esposa. ¿Quieres ir donde Elba? ¿Donde mi esposa? Así me interrogó delante de un poco de gente. Entonces yo me quedé pues sorprendido porque no sabía qué contestarle en ese instante. Pero ahí dentro de ese entrelace de palabras hay misterios sagrados. O sea, podemos decir que él develó la esposa de Selva, el dragón Selva como Elba. Ella es la esposa de Selva, Elba, donde él va, donde va él. Y donde está Dios siempre. Y donde está Dios. Donde y él me dijo, ella es mi esposa, ¿quieres ir donde mi esposa? Y yo me sentía adulterar una fuerza si yo me fuera hacia donde está Elba, ¿sí? Pero algo me quiso decir allí. Entonces le dije, maestro, es que estoy regocijado. Y no supe hablarle a vuestra merced. Me dijo, regocijar es regar los hijos. y me dijo, ¿cuántos hijos has regado? Pues yo físicamente había tenido 2 hijos. Y yo dije, pues maestro, 2 hijos. Me dijo, ¿solo 2? ¿Estás seguro que solo tienes 2 hijos? ¿Y que solo has regado 2 hijos? Entonces yo le dije, venerable maestro, son muchos los que he regado porque me acordé de las masturbaciones y otras cosas por ahí. Cuando después, ya siendo monje, un día me mandan a moler el trigo cocinado en la cocina. Y estoy moliendo trigo cocinado, trigo. Y de pronto por un descuido con el codo, había un pote lleno de trigo cocinado que ya estaba blandito. Y yo no sé cómo con el codo le di al pote, que estaba lleno, había que molerlo, y le di con el codo y lo tiré al piso. Y se me regó todo el trigo en el piso. Y ese trigo era para hacer el intipán de todos los monjes. Recién estaba autorizado a tocar alicierto. Y como estaba autorizado a tocar alicierto, pues yo dije, aquí se me perdió todo, ahorita ya no puedo volver a tocar alicierto. Si llega a pasar el maestro por acá y me ve en esta situación, ¿yo qué voy a hacer? Y comencé a tratar de levantar lo que podía por encimita, porque eso era un barrial. Y ese trigo se embarró todo. Cuando estaba en eso, cuando aparece el maestro preciso. Oiga, como si lo hubieran mandado a llamar y le hubieran dicho, maestro, mire lo que le pasó a Rancogea allá. Y entonces me dice, ¿y aquí qué sucedió? Y entonces lo miré y le dije, venerable maestro, es que tuve la torpeza de que con el codo al moler le diera al pote y lancé todo este trigo al piso. Así lo confronté al maestro y él me dijo, es posible que hoy no haya alicierto para el intipán de los monjes si ese trigo no se recoge. Así me dijo. Entonces, tan pronto oí como esa autorización de recoger el trigo, lo comencé a recoger así como estaba, lo que más pude. Y entonces recogiéndolo, volteé a mirar al maestro y me acordé, maestro, ahora recuerdo que no debo levantar la semilla que he derramado y que he regado. Y el maestro se rió conmigo y salió y se fue. Y ese es un lenguaje igual al anterior, en donde, mire, hice el intipán y nadie se quejó de que ese trigo tuviera barro o supiera a barro. Yo lavé ese trigo, lo enjuagué, hice el alicierto ese día para muchos monjes y todo el mundo, y sobró, o sea,
todo el mundo comió y sobró, y no hizo falta. Pasó inadvertida ese suceso, y solo el maestro y mi ser entendimos lo que pudo haber sucedido aquel día. Bueno, hubo una ocasión en que quedó bajando a la casa principal. Allí se escondía siempre, la gente hablaba de una serpiente que se llama Margarita, o se llamaba por aquellos días, si es que todavía vive la serpiente. Y me dio la intención de cogerla, porque como tenía fama, me fui con una horqueta, se la puse en la cabeza y la cogí en la cabeza y dije, se la voy a llevar al maestro. Y es una que aparece en una de las fotos que tenemos por ahí deben de haber una foticos especial, donde estoy yo entregándole al maestro en una vara. La serpiente del maestro ese día la hizo subir por esa vara, y fue muy simbólico aquel instante, porque el maestro la jugó con ella, o sea, jugueteó con ella bastante, y nos reímos, gozamos con la serpiente y después la soltamos. Era una serpiente que después la venerable madre Afrodita también la tuvo en sus manos, o en sus magdus. Su merced fue el que tomó la foto en la que aparece la maestra Afrodita, que atrás hay unos chontaduros que tiene la serpiente en las manos, maestro. Sí, precisamente esa foto es muy simbólica, bastante simbólica, porque fue en un tiempo en que la venerable maestra Afrodita fue al Geoacuario, ya después de que el maestro Samael y el maestro Kelion se hubieran venido para el Kanda, y creo que estaban ya acercándose a este lugar, cuando mi ser, estando en el Geoacuarios, entre los últimos que quedamos allá, le tomé unas fotos a la venerable madre Afrodita con esa misma serpiente que pude coger con mis magdus. La cogí y la llevé, y la maestra Afrodita, cuando yo le presenté esa serpiente, no quería tocarla porque la serpiente es muy fría. Entonces le fastidiaba como el frío de la serpiente y me decía, no, eso es muy frío, maestra, es que para tomarle una foto, le decía yo, mira, es que los niños quieren una foto con su merced, si su merced coge la serpiente. Y hasta que de alguna forma la convencimos y le incentivamos que cogiera la serpiente, ella la cogió de la cabecita y así del cuerpo y se la enrolló en las magdus. Y los niños todos querían tomarse en fotos. Yo tomé siempre más de un rollo de esos de cinta de fotos, y me estuve con ella ese día entretenido tomándole fotos, pero había una cosecha de chontaduros que fue ubicada en un lugar que se llama el Dragón Rojo, que todavía pues el área, el espacio, el lugar tiene esa fuerza y ese simbre. Allí fueron colgados muchos chontaduros, porque había cosecha de chontaduro. El chontaduro representa la fuerza afrodisíaca. Recordemos que la venerable madre Afrodita es Afroda. Afroda representa esa fuerza afrodisíaca en los cuerpos, donde hay Erexel, donde Eros se manifiesta con ese incentivo del deseo de Samas. Y recordemos que Samas es la serpiente antigua, Samas el deseo en sus magdus, o sea, Afrodita con Samas en sus brazos y con el símbolo afrodisíaco en su cabeza, que era el ramo de chontaduros que habían allí en aquel lugar, ese ramo del chonta duro, o sea, donde se endurece la fuerza del fuego del chonta. Ahí estaba la madre Afrodita, y cuando la vemos en esa foto representa a una diosa manejando esas fuerzas, porque en el inicio de la creación, Afrodita, Samas y Eros son los que están dentro de la no existencia, haciendo que la creación surja
y se manifieste. Por ello, era representativa esa foto. Muchas veces con la Madre Afrodita tuvimos el privilegio de hacer sacrógesis en la casa principal. Ella siempre con ese ímpetu de mujer joven, con esa fuerza que la caracterizaba para hacer sacrógesis. Le gustaba mucho el movicierto de cintura para tener una cinturita excelsa y de princesa, de reina, porque uno la veía en realidad la Madre Afrodita, sus ojos, su mirada, su cabello, todo era el de esa diosa Venus que resplandece gloriosa en la mitología de los tiempos ya idos y que queda como historia perenne en las enseñanzas esotéricas de la sabiduría universal y cósmica. Ella es esa fuerza, nuestra Madre Afrodita, y que representa el afrodisíaco endocrino de los órganos sexuales. Bien, maestro, cuéntenos un poquitico ya ahora del Sacresonel, por ejemplo. Bueno, el maestro delegó varios cajilas de a 15 seres, entre eso al venerable Crispalá. Lo mandó con varios seres, a Pitagedol, con otros seres. Habían como 3 cajilas que tenían que esparcirse por toda la selva buscando el Sacresonel. El Sacresonel es un ángel que está dentro de un árbol. Ese ángel, de ese lesertal de ese árbol, yo he tenido el privilegio, después de que ha pasado el tiempo, no en aquellos días, pero sí después, ir a sacar la savia de Sacresonel, y hay que hacerle una oracel al árbol para poderle extraer la savia, porque él a todo el mundo no le entrega esa savia. Si es un profano, le niega, esa savia se condensa y destila muy poquito para un profano. Para un casto, él sabe que esa savia va a ser usada para alentar a muchas criaturas, y de acuerdo a la solicitud que le hace el monje, ¿sí?, con la magia lesertal que se le hace al árbol, él produce en gran cantidad ese líquido sagrado que va a sanar y alentar a todo aquel que se toma una cucharadita de esa savia, que es la sangre más pura y más blanca que existe en ese lesertal. Cuéntenos un poquito ahora de la estructura del campamento, del Pozo de la Rana, de todo esto poquitico que siempre nos han hablado. Bueno, en la entrada, como sabemos, estaba el portal, más adelante la casa coral, donde se reunían los seres que llegaban de pronto por un tiempo y no podían entrar totalmente hasta el interior. Ahí quedaban resguardados en espera, la casa coral. Más adelante pues ya comenzaba el caserío de la vivienda de ciertos monjes. A unos 200 o 300 metros más adelante comenzaba ya a visualizarse el panorama de lo que era el templo, ¿sí? Ya como caserío de una comunidad. Y entonces entrábamos, bajábamos, se encontraba aquí al lado izquierdo bajando el horno, un horno que se había hecho para los monjes a vapor, que era muy especial, y luego más abajo estaba el lugar de la cocina de los maestros. Al frente estaba la Power, uno de los carros que aquí están resguardados, estaba ahí la Power, y ahí era donde el maestro, era el punto de actividad del maestro, donde él hacía los procesos y daba las doctrinas casi siempre. Usted nos toca un tema muy importante, es el horno mágico, le decían así, porque es un horno que el maestro diseñó de una forma con tecnología extraterrestre, porque en medio de la selva no se podía usar leña, porque quemaba los panes, no había electricidad, no había gas. Entonces el maestro diseña un horno que está hecho a punta de vapor de agua, ¿cierto? Prácticamente está pegado a la gea.
Fue hecho ese horno en un lugar donde no se pudo cristalizar bien la forma del horno, que lo hizo el maestro Macupaz. Más adelante nos fuimos hacia un lugar de una peña más grande, ¿sí? En una curva, y dentro de esa peña se hizo el hueco y se le dejó salida para oxigenar el horno. Por la parte de atrás se le tenía salida como chimenea, ¿sí? Para botar el humo, y aquí la abertura donde se le podían meter 3, 4 o 5 bandejas para asar pan. Y lo bueno era que uno cogía y le echaba agua a esas bases de las plataformas del horno, y eso levantaba el vapor, y con ese vapor era que se cocinaba, y esos panes quedaban ricos, muy sabrosos. Claro, hubo un tiempo en que nos tocó comer el pan con el bagazo del arroz que se molía. El maestro no dejaba de perder nada, lo hacíamos con linaza o con el bagazo de la misma fibra del arroz que se molía. Ese se utilizaba en el pan, y el pan quedaba muy rico. Un pan de eso era pesado y muy nutritivo porque era muy digestivo, bastante digestivo para las personas que no tenían que estaban estreñidas, pues les ayudaba en forma a limpiar sus órganos. Bueno, Jevacuarios, allí hubo la lepra blanca, leishmaniasis. Muchos de los monjes tuvieron esta enfermedad, leishmaniasis. Sí, el maestro tuvo que curar a varios de leishmaniasis. Le tocaba a él con una lupa, se le quemaba el área donde estaba afectada la herida. A mí me dio leishmaniasis, yo también tuve que curarme después de eso. Ya el maestro se había ido, pero a los que tuvieron leishmaniasis, con una lupa o con algunas plantas amargas y unas dietas de piña con ajo, el maestro le tocó curar esta enfermedad, que era bastante dolosa porque dejaba una laceración bastante profunda dentro. Si llegaba al hueso se volvía crónica y era peor, podía matar la persona porque es peligrosa la leishmaniasis, pero se puede curar. Como te digo, a mí me dio y a otros seres les pude llegar a sanar de esta enfermedad con los conocimientos que el maestro nos entregó por aquellos días. Bueno, el maestro mantenía en la piña, sembrando con nos, también en el borojó, también en la caña, ¿sí? Cortando caña. Una vez me dieron un zumo de jugo de piña, que quiero hacer énfasis en esta experiencia, por cuanto aquí el maestro me deja también un legado de enseñanza muy especial que quiero que quede plasmado en este día, por cuanto es un hecho que a todos nos puede llegar a suceder. Y es que me mandaron con un jugo de piña bastante, era como por ahí 1 litro de piña, y a que se lo llevara el maestro al cañal. Llegué deseando que el maestro me ofrendara una porción de esa piña. En el camino yo iba pensando que el maestro me deje un poquito, porque los hidrógenos del maestro eran muy apetecidos por todos, y ha sido siempre apetecido por todos nosotros. Entonces llegué y le entregué el zumo. El maestro comenzó a tomar y a saborearse, apenas se lambía el bigotico, la barba así, se hacía así, y se sobaba el bigote con los labios, y se saboreaba, y yo con ganas de que me dijera, bueno, quiere un poquito, y se tomó todo el jugo y no me dio. Y entonces, pero tan pronto terminó, el maestro dijo, mira, en ese tiempo todavía asignaba el maestro en el Jevacuarios, claro, y dijo, yo soy el dueño de esta esfera y he descendido a ella para no codiciarla y traaltarla. Así dijo él, ¿sí? Y por eso la traalto, para no codiciarla. Bonitas esas palabras. He descendido a ella para traaltarla y no codiciarla. Entonces, ¿qué me dio a entender? Me dio a entender que había codicia en mí, y que yo le estaba codiciando algo, que uno debe traaltar lo que meneste tener. Bueno, eso con respecto a que después aquí en este lugar sucedieron 2 hechos que los quiero hacer relevantes, y es que una vez en un recorrido
con Chiripa y Pitajeol y otros, nos tocaba buscar a una persona que se metió así de insofato y había que buscarlo. Entonces, buscándolo encontré una casa por allá vacía y los otros habían esparcido por otros lugares y yo entré y encontré unos marcadores. No tenía con qué comprar marcadores en aquellos días, estaba escaso dinero y separé dos porque leí en la caja que decía Joisú. Esa caja era de Joisú. Y entonces, como Joisú era antropógeno mío del Geo Aquarius, yo dije, no, pues yo le voy a pedir a él que me ofrenda esos dos marcadores. Y los separé. Entonces, cuando ya los 2 días bajé, me encontré con Joisú y le dije sobre los marcadores. Y él me dijo, no me vaya a tocar eso, déjeme, soy quieto. Entonces me hizo sentir mal. Y yo fui y entré otra vez a la cabaña, cogí los marcadores y se los metí a la caja. Como a los 7 días de eso, apareció el hecho de que el maestro me mandó a llamar. Rancogé aquí. Y entonces, como me mandó a llamar, pues claro, yo fui, le pregunté, venerable maestro, ¿para qué soy bueno? Para nada es bueno, su merced, ¿entiende? Entonces, bueno, yo me quedé ahí. Me dijo, es que me acaban de decir que usted está saqueando cabañas. Y yo me quedé pensativo, ¿saqueando cabañas? ¿Cómo así? Hasta que me acordé de los marcadores y, maestro, si es porque un día pasó esto y le conté la historia de que estaba en un recorrido, que había entrado a esa cabaña y había encontrado esos marcadores, había separado 2, había ido donde Joisú, le había dicho y que él me había dicho que no, y que yo había regresado y lo había... Si eso es saquear, maestro, yo sí soy saqueador de cabañas porque yo hice eso. Y el maestro me dijo, mire, Ranquito, su merced sabe que yo soy el dueño de toda esta esfera. Pídame a mí lo que sea, pero no le codicie nada a nadie. Así me dijo. Y me dijo, cuando quiera, yo estoy aquí para que me pida lo que meneste. Entonces me di cuenta, porque me dijo, si su merced supiera que estaba codiciando, no había ido a retirar esos marcadores, porque esos marcadores tienen síndrome de robo. Él no me ha entregado ciertas facturas de eso y eso está ahí en que tiene síndrome de robo, entonces por eso usted era codiciando genes de robo. Entonces, bueno, ¿sí ve? Entonces ya dije, bueno, ya me toca no codiciar. Otra vez el maestro estaba encima del carro, una camionetica, en el volco, y se estaba comiendo también un alicierto. Al maestro lo habían envenenado por aquellos días y nadie se le podía acercar a más de 3 metros. Entonces yo estaba como verbalizador, el maestro Abner me había puesto verbalizador y yo estaba pues grabando lo que el maestro estaba diciendo, pero todos llegaban hasta acá y el maestro les hablaba desde la carrocería. Sí, entonces le trajeron el sustento al maestro, sustento muy rico, de cremas, de pancito, de miel, con cremita de mango, con potas de mango y cosas. Y dije, uy, si me da de eso, yo hoy no sustento, pensé. O sea, comencé a codiciar el sobradito del maestro. Si me dan de eso, yo hoy no sustento, con lo que me dé el maestro, con eso tengo. Y quedé ahí pensando y esperando a que el maestro comenzó a separar el alicierto, a separarlo, el que iba a ofrendar y el que se estaba comiendo. Y cuando terminó me dijo, Ranquito, hágame un favor, vaya y llame a Mandalgar. Mandalgar tenía un presente conmigo de que él me había quitado una cobija porque estaba vil y me la ha hecho quemar. Sí, o sea, por orden del maestro, todo lo que era vil había que quemarlo. Y yo estaba un poco sentido con Mandalgar por eso. Y cuando el maestro dijo que llamara a Mandalgar para darle el alicierto, el ego dijo, al menos indicado. Sí, el ego, al menos indicado. Pero salí a llamar a Mandalgar. Cuando ya iba en camino, yo dije, bueno, pues yo ¿por qué pienso así? Si el maestro lo manda a llamar a él es porque él es el que más meneste esos hidrógenos. O sea que yo no los estoy menestiendo, lo está menestiendo es él para que cambie. Entonces todo cambió dentro de mí en la forma de pensar y de actuar. Me acerqué a Mandalgar y le dije, Mandalgar, el maestro lleva un menajito que el maestro le va a dar un aliciertico. Me fui con Mandalgar, el maestro le entregó el alicierto, Mandalgar, uy, del padre, qué rico, y se comió el alicierto.
se despidió del maestro. Vale, pues cuidado. Cuando ya el maestro quedó solo, quedó con mi ser ahí, me dice, oiga, Ranquito, ¿su merced me puede hacer un favor? Claro, maestro, con gusto. Lleve estos menajitos al ser que le ha hecho el alicierto, que era Toasla, y llévele estos menajitos. Yo cogí los menajes y sentí una alegría inmensurable porque nadie le tocaba esos menajes al maestro. Y dije, ve, y eso fue como si me hubiera dado más que el sobrado. Y yo me retiré, pues congratulado porque él me dio esos menajes en mis magdos. Y salí, y cuando salí, ya iba como a unos 6 o 7 pasos, me dijo, oiga, Ranquito, venga. Dije, sí, maestro, y me regresé y me dijo, se me olvidó darle el sobradito. ¿Qué les parece a sus mercedes esa contesta y esa pregunta? No se le puede olvidar a un ser como el maestro, pues, darle el sobrado a una insignificante criatura como uno, ¿sí? Yo entendí eso, que el maestro me había probado. Y entonces... Siga, maestro, sí, lo estaba probando, sí, señor. Entonces entendí, cuando él me dijo, se me olvidó darle el sobradito, yo le dije lo siguiente, venerable maestro, yo sé que su merced al que meneste le da y al que todavía no meneste, en su mocierto le dará. Y cuando no meneste, su merced no me se va a olvidar de mí. Así le dije. Y al maestro se le vinieron las lágrimas y a mí también. Fue un mocierto en el que entendí otro lenguaje del maestro. Hablamos en un idioma diferente ambos. Y él me dijo, su merced es muy sabio, Ranquito, vaya, entregue esos menajitos. Que el maestro quedó allí con llanto en sus ojos, limpiándose con el pañuelo, y yo salí a entregar esos menajes. Eso por cuanto a la codicia, ¿sí? Lo dejo muy relevante en esta historia porque son hechos que a nos pueden estar sucediendo a todo instante y a todo mocierto con nuestros semejantes. Así es, maestro, se habla ahí de la codicia, se habla del perdón que también tuvo su merced con Mandalgar en alguno de sus múltiples formas de pensar y de sentir. Y a su vez también, maestro, cómo Dios siempre compensa cada paso que uno da evolutivo. Estas son las formas en que los venerables maestros, Hakel y Zeus, Induceus, conjuntamente con el venerable maestro Samael, nos han mostrado a seguir de los tiempos que en instantes así es como surgen inmensurables cambios en nuestros cuerpos, porque es cuando aprendemos a perdonar como ellos han perdonado nuestros errores. Mire que cada nada hacen perdones, hacen remiseles y nos ayudan a ser mejores cada día. Siempre he oído hablar de monjes que dicen que en el Jebacuaros habían aves extrañas, seres extraños, maestro. Cuéntenos alguna vivencia con eso. Es uno de los chakras que más misterios ha tenido. Bueno, sí, lo de la Llorona era un hecho de que todo el mundo la oía allá abajo por la Pelton, cerca de la Pelton. Había una casita o había un lugar donde se decía que allá mandaron al gordo Jonathan a reposar por un proceso, y él me decía, no, yo no sentí nada, yo no vi nada. Bueno, él no la oyó, pero otros sí la oían, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la sensibilidad y a los estados conscientes de las personas que estas fuerzas o energías se reaparecen, ¿sí?, en estos lugares. Yo puedo decir de 3 experiencias que tuve viendo cosas anormales o cosas que no son común en el templo, aunque mis experiencias astrales, y para mí el Jebacuarios fue muy mágico, fue uno de los lugares más mágicos porque yo estuve 7 años como monje después de que el maestro se vino con la venerable Antiaco. Fuimos los últimos de salir de ahí, de ese lugar, y las experiencias oníricas que tuve en el mundo astral son muy inmensurablemente grandes, y tengo muchas anécdotas y experiencias astrales hermosas porque hice muchos esfuerzos porque se lograran esos prodigios dentro de esta viteria, ¿sí? Y los adquirí, solo que porque la viteria es contumaz
y hace cosas que no se debe, pierde uno de esos prodigios. Pero allá es un lugar para uno elevarse espiritualmente en una forma muy mensurable. Así es, el venerable maestro Rancogea y la venerable Antiaco fueron de los últimos seres que se quedaron en el Geoaquarius. 7 heliocrones duraron altargados, administrando, cuidando el Geoaquarius. Bueno, la dragón Antiaco y su merced, lógicamente. Ella estuvo 6 heliocrones después con el maestro, estuvimos 6 heliocrones, ya el maestro después de que se vino unos 5 heliocrones más, el maestro estuvo con nosotros un heliocrón y después 5, yo me quedé hasta cumplir 7 heliocrones y 4 meses en aquel lugar. Bien, maestro, vamos con una experiencia con el maestro Samael en el Geoaquarius, algo que nos quiera contar su merced. Bueno, experiencias así, es que una vez cuando el maestro Samael y el maestro Kelion estaban allí, que había mucha persecución, estábamos de atalaya, 3 monjes, el primero se había ido ya porque ya ha cumplido su ciclo de las 6 de la noche a 9 de la noche, por decir así, que eran en las primeras olas lunares, que eran las CIBE, de CIBE a 12 y de 12 a 3 de la madrugada, ¿no? A mí me tocaba de 3 a 12 ya amaneciendo, o sea, la última, éramos 4 que teníamos que hacer ya 3 horas. Y ya se habían ido algunos, quedaba yo con Romben Sorjar y entraban como 30 sujetos armados que eran del cartel de Cali. Venían de Cali esos personajes armados en una camioneta y avisaron de la portería que quedaba en la variante en el kilómetro 23, avisaron, mire, va una camioneta con 30 tipos armados. Y adentro el maestro recibió el dato, los Ultopa y otros formaron un cágila de 15 para salir al encuentro. Lo estaba reposando cuando ellos me llegaron. Cuando llegaron, Rombel Sojar, que le tocaba atalaya, no estaba. Había oído el dato y se había ido hacia adentro. En vez de dice, él lo tomó como si fuera en la panadería del horno que ya estábamos hablando ahorita, que estaba en el interior, y él pensó, porque allá abajo había otra panadería. Entonces, de esa panadería de afuera habían mandado el dato. Y entonces el maestro oyó y mandó a 15. A que pasaron los 15, llegaron donde mí y me preguntaron, ¿quién está de atalaya? No, pues que Rombel Sojar, yo estaba reposando. ¿Y dónde estaba? No sé, él estaba atalaya. Entonces, bueno, quédese aquí porque es que viene un manejo armado, esté pendiente. Entonces yo me quedé despierto, recostado pero despierto, y ellos se fueron por toda la orilla de los linderos. Cuando al ratico llegó Rombel Sojar y me dijo, no, es que yo pensé que era adentro. Bueno, él se quedó ahí. Pero póngale las pilas porque todavía no ha terminado, eran como la 1:30 o 2 de la mañana. Cuando oí que él salió, que es que parrea, y oí que hablaba, y yo dije, ve, qué raro. Entonces oí que estaba hablando con gente, entonces yo dije, pero debe ser que ya llegaron los tipos de eso. Entonces me fui a poner las calcetines y me comenzó un temblor en los pies. Y entonces me comenzó a dar miedo, sentí miedo. Yo dije, no, pero si a ese man lo van a matar, me tienen que matar a mí también porque yo no puedo dejarlo matar. Llegué y se me fue el miedo, ahí mismo instantáneamente me fue el miedo y yo me traje y me paré al pie del palo ese que atravesado dividía la entrada. Y me paré así. Cuando los tipos, era día de luna, estaba muy iluminado, se vinieron hacia mí y me dijeron, se acercaron con Rombel Sojar así encañonado, llevan encañonado. Entonces yo les dije, buenas noches señores, ¿qué se les ofrece? Una voz ronca, ¿no? Y los tipos siguieron derecho y no me pararon bola, sino que siguieron derecho, dejaron a Rombel Sojar y se fueron. Rombel Sojar se quedó ahí, pasaron los tipos. Luego ya el maestro nos llamó, qué había pasado y todo, ya después de los sucesos. Y le contamos, Rombel Sojar contó que los tipos esos lo habían encañonado, que le han dicho, Runa Tao, y él del susto, como iba a hacer rea, hizo ver una rea, y el maestro le dio risa, el maestro carcajía de la risa, diciendo que, y yo le conté lo del susto, todo eso, y el maestro me dijo, vaya, reposen. Yo iba por el carreteable solo, y de un momento a otro, apareció el maestro Samael al lado mío,
y no sé de dónde salió el maestro Samael. Solo Yo iba solo y el maestro apareció a un lado mío y yo no sé en qué forma llegó él ahí, porque yo iba ya bajando, iba a mitad de camino, iba solo por el carretera, ya era la madrugada, no había nadie. El maestro se había quedado con el maestro Kelly, oyendo los datos, ¿sí? Pero cuando apareció fue el maestro ahí, como si hubiera viajado con velocidad a alcanzarme, porque ya llevaba una ventaja larga. Y me dijo, ¿y qué? ¿Y le dio mucho susto? Le dije, sí maestro, yo sentí mucho susto. Me dijo, tengo entendido que nos iban a acribillar a todos y que nos iban a matar porque es el cartel de Cali y no quieren que nosotros les obstruyamos el paso de la droga por este camino y nos iban a matar. ¿Quién dijo eso, el maestro Samael? El venerable maestro Samael. Entonces, eso es un precedente en el que a mí se me hizo raro cómo apareció el maestro ahí en ese instante. En otra ocasión, cuando el maestro Samael salió por la prensa, el maestro salió por El Espacio, era un periódico, incluso hay una foto donde estamos, donde está mi ser. Yo estoy sentado aquí, el maestro está parado y hay una gran cantidad de monjes oyendo las palabras del maestro. Y cuando yo volteé a mirar al maestro, yo vi un arcángel al lado mío. Este es otro precedente grande, un arcángel dorado. El maestro estaba ahí, esa misma experiencia la tuve en el mundo astral, con un pajarito que en cierto día, yo dentro del mismo Jevacuarios tuve la experiencia, que oí un ruido estando en mi casa allá en Tuluá, ¿sí? Y aparecí en mi casa, entonces, enseguida de la casa había un pajarito que revoloteaba y yo me asomé por la tapia cuando vi un gato que le iba a echar mano. Entonces yo me tiré y retiré el gato y cogí el pajarito y me lo puse en el hombro. Y cuando yo me puse el pajarito en el hombro, que lo sobé, comencé a sentir un peso sobre los hombros. Y ese peso me hizo mirar hacia arriba. Y yo vi ese mismo arcángel sobre mis lomos. Eso también era un arcángel dorado, muy hermoso. Venerable Rancogea, hay una historia que cuentan los monjes que estuvieron en el Jevacuarius, donde unos helicópteros sobrevolaban el chakra y el maestro mandó poner a los monjes algo sobre la cabeza. En aquellos días nos tocaba hacer artes marciales al mediodía. A esa hora en que hacíamos artes marciales, por la tarde runas y por la mañana runas. Y las runas más que me predominaban por aquellos días era la Jibur, Incaos y la Cobra. También la runa Sostén, que por aquellos días el maestro la entregó. Y la runa Aba. Eran runas especiales. Pero ese día estábamos haciendo artes marciales cuando vimos que revoloteaba un helicóptero y el maestro mandó a poner un vedo sobre todos nosotros. Él mismo extendió las manos y puso un vedo, y cuentan que después le dijeron a Cisneica en Buenaventura, alguien conocido, que qué era lo que pasaba con nosotros, que habían filmado y en las filmaciones no había quedado nada, que solo había que habíamos desaparecido, que no podían ver nada. Parece que el maestro vedó y él mismo lo dijo, no nos van a ver. O sea, que él que vedaba todo eso, que él había hecho eso. O sea, él mismo lo dijo, que él había tapado. Solo salió el carreteable, el campamento, las casas, pero no había ningún monje. Y por aquellos días el maestro era perseguido por el DAS, por gente del gobierno, ¿sí? Igual como ahora nos tocaba a veces camuflarnos. Un día eso ahí fue cuando pasó, una vez que él se escondió con algunos monjes y al otro día nos reíamos porque él contaba de que un monje no lo encontraba el maestro, y el maestro le tocaba la oreja y el monje volteaba a mirar y no lo veía. Y al otro día, ¿se acuerda que ayer en la huida yo le tocaba la oreja? No, maestro, pero ¿se acuerda que no era una hoja que me estaba tocando? Y ese era mi ser. Una planta le fastidiaba en la oreja al tipo
Y el tipo no sabía que ese era el maestro que estaba al lado de él. El maestro se camufló dentro Se camufló dentro de la naturaleza, como un árbol o una hoja, el árbol de una hoja de un árbol. Y con la rama le tocaba la oreja al monje, y el monje volteaba a mirar y no veía a nadie, que él decía, pero su merced se me desapareció, yo no lo volví a ver. Es que yo estaba al lado suyo, ¿no? ¿Se acuerda que él, sí maestro, pero era una hoja? No, era mi ser. Y también estábamos una vez que bajábamos con él, que a mí me consta, íbamos con él iba adelante con las intérpretes, y el río había crecido y se había llevado la empalizada del puente, yendo para la Pelton. Y el maestro, por lo menos, nos quedamos sorprendidos, ojos asoleados, porque llegamos al borde del río y no pudimos pasar. Y el maestro estaba al otro lado riéndose. No supimos cómo pasó el maestro. Yo iba atrás, yo no supe si el maestro saltó, dicen que levitó, ¿sí? Que el maestro levitó y pasó levitando. ¿Qué distancia había de donde estaban sus mercedes a donde...? Por ahí de 2,5 metros, 3. ¿3,5 metros? Sí, por ahí unos 3 metros, que siempre queda bastante largo pasar. ¿Y de hondo? ¿Era un puente? O sea, sí, era un riachuelo así como este. ¿Del puente al riachuelo en bajada que unos 2 metros, más menos? Estaba hondito, bastante hondo. Sí, o sea, por ahí póngale 1,5 metros de hondo. El riachuelo siempre era hondito, porque era un barranco alto. Sí. ¿Ya? Y no podía el maestro haber bajado, haberse pasado al otro lado, sino él pasó levitando. Es que quedamos sorprendidos cuando vimos él estaba riendo allá, y nosotros quedamos impávidos, sin saber qué hacer. Nos tocó conseguir palos, atravesarlos y para poder pasar. Esa fue otra de las historias que nos consta del venerable maestro que dio. Una vez, dentro de la labor y todo, yo tenía los pies, es algo que yo quiero dejarlo también como anécdota, es que una vez tengo los pies encallados de hongos, hinchados. Yo no puedo ir a laborar porque me duelen, los zapatos no los soportaba. Ya había llegado con zapatillas a un barrial, eso se dañaron en un momentico y ya el barro me entraba se me enllagaron los pies. Me acerqué donde el maestro y le dije, venerable maestro, hoy no puedo ir a laborar, mire, si me da licencia para hacerme medicinas. Y el maestro llegó, estaba asignando me miró los pies, me dijo, sí, tiene licencia, vaya, hágase medicinitas, coja 7 cueros y unas plantas y se hace con baños calientes lo que más pueda, meta los pies ahí. Yo salí, me senté como a unos 15 o 20 metros me senté, dije voy a hacerme las medicinas ahorita y hoy voy a descansar tranquilo, me duelen mucho los pies. Estaba así cuando sentí como una flacidez en los pies, como un frío, y hice así, me volteé a mirar como andaba en chanclas, entonces me miré los pies cuando ya estaban rojos, al rojo vivo de lo colorado y lo inflamado, y ya habían tomado un color diferente los pies, y cuando bajé a hacerme la medicina ya no tenía nada. O sea, con los ojos el maestro me sanó ese día. Yo me hice las medicinas porque el maestro me lo mandó, pero la verdad ya estaba sano. Él mismo con los ojos me sanó el enllagamiento que tenía y los hongos con sus ojos. Mira, qué bonita historia, maestro Rancogea. Mire, en el Geoacuarios, maestro deja cosas inmensurables. El maestro una vez me dijo, yo me iba a ir porque ya estaba como los primeros días, como al mes de estar le dije al maestro Samuel, yo tengo unos hijos, tengo que ayudarlos, tengo a mi papá, quiero mucho esta doctrina, ¿qué hago? Me preguntó por algunas cosas y después me dijo, mire, mejor no te vayas, quédate que le vamos a ayudar a tu esposa, a tus hijos, le vamos a dar el estudio, ellos van a tener buen estudio, van a tener lo que merecen, no les va a hacer falta nada, quédate como monje. Pero como a la semana siguiente volví y me dio el impulso. Me estaba llamando aquel momento de recurrencia en que iba a ser desencarnado por los problemas que tenía afuera. Y eso me estaba llamando. Y entonces le dije a Jonathan, que era Jonathan en esos días también, que le pasara la licencia de salida al maestro para que me la firmara, porque me daba pena arrimar personalmente. Y él fue y se la entregó, maestro, que Gaguntorgel se quiere ir, que si le firma acá.
Y el maestro cogió la licencia, se quedó mirándola y dijo, eso depende de él que yo le firme esta licencia. Yo me le acerqué al maestro y le dije, Bernardo, maestro, si depende de mí, dígame qué puedo hacer, ayúdeme. Entonces me preguntó, si usted es casado, dije, no, estoy separado. ¿Por qué se separó? No, pues porque mi esposa quería fornicar y yo ya, bueno, ese es uno de los motivos por los cuales hay que separarse. Me dijo él, ¿tiene hijos? Sí, señor. Bueno, le conté la historia mía. Y hasta que me dijo, mira, si tú te me vas, te me pierdes como un corcho entre un torbellino, ¿sí? Y te me hundes. Mejor quédate, que yo te voy a hacer misionero internacional. Así me dijo. Y vas a tener buen dinero para que ayude a tus hijos y a tu ex esposa. Entonces en ese concierto pues me cortó líneas porque me dijo tu ex esposa y todo, y yo me sentí contento, entonces me quedé. A los 15 días preciso vi cómo era que me iban a matar y tuve la experiencia, entonces menos me fui. Estos son los hechos que a mí me consta que el maestro a otros seres, también como a Carfanor, que varias veces le dijo que no se fuera porque él iba a matar, y sucedió que al tiempo que él se voló, ¿sí? Porque él le firmaba la licencia para que se fuera y se le perdía la licencia, ahí en el Jebacuario varias veces. Yo tuve unas anécdotas con Carfanor que posiblemente más adelante las cuente, donde el maestro le decía que no se fuera porque Carfanor a mí me amenazó de muerte, allá en el Jebacuario, porque le presté la moto y él la dañó. Y me tocó contarle eso al maestro y él me dijo que yo lo había sapeado. Y Carfanor tenía un precedente bastante delitoso. Y el maestro por ahí quería ayudarlo y por eso fue que un día él se voló del Canda y a los 2 o 3 días lo mataron. Son cosas que a uno le consta que suceden si uno no oye la voz de Dios. Así es, maestro, cuando uno pasaba la licencia para salida, la licencia de salir, y él no la firmaba por algo, era porque no convenía. Muchos casos vimos donde él evitaba la muerte de alguien porque veía lo que le venía a la persona y le decía no. O algo sucedía y la persona no podía salir el día que tenía que salir, pero porque la muerte lo acechaba. Muchísimos casos, así es, maestro, él siempre, cuando uno pide la bendicel de los enviados de Dios, la bendicel es eso, que lo acompaña a uno y que lo libre de mal. Uno debe dejarse llevar de Dios, porque por eso es que le están librando a uno del mal. Ya con el tiempo me tocó venirme acá, ya cuando terminé, como te digo, allá quedaron muchos precedentes hermosos y me tocó venirme acá al Sacro Aquarius. Me encontré aquí con el maestro, le dije que había dejado el Jebacuarius, me dijo, me vio en un estado depresivo porque me sucedieron ciertas cosas, ya al final el mismo Jebacuarius me quiso sacar. Por algunas cosas ya era el tiempo de que yo tuviera que salir de allá y lo entendí así. Llegué donde el maestro mandó a que el maestro Adriel me masvietara. El maestro me masvietó, el maestro Adriel, y bueno, me recuperé y estuve aquí un tiempo, me encontré con el maestro Samael, el encuentro muy bonito, sí, muy hermoso, y ya seguí aquí como monje, tuve aquí unos procesos. Al principio Pitajeol me hizo procesar y eso fue especial. Licencia, que tengo una pregunta, maestro, su merced es porque su merced no les dio miedo viviendo prácticamente solos en esa jungla, porque ahí se conoce que habían andivienes salvajes, había leishmaniasis, las hormigas conga, la llorona, y su merced solos allá, nunca les dio temor de nada, sentían la presencia de los maestros, pero en esa selva tan distante, y no les daba miedo. No era algo especial, a veces iba por el camino así y me acompañaban cantidad de pajaritos por harto espacio de tiempo, ¿sí? A los lados, y me parecía hermoso porque no me sentía solo, me sentía acompañado. Las serpientes, a mí nunca me llegó a picar una serpiente y las encontraba por ahí heridas y yo las sanaba, a veces les hacía medicina y las dejaba en algún lugar y se sanaban, se alentaban. Alguna vez cortando por ahí piqué una con el machete y la remendé con cinta y ella se recuperó, ¿sí? Cositas así. Pero en una ocasión yo vi algo extraño, que yo iba con un morral, iba de atalaya, ya estaba atardeciendo, iba oscureciendo y iba con un morral atrás, cuando llevaba una capota así, y entonces la capota se me bajó. Entonces yo me la subía
Es lo más cierto en que yo me la subí, yo vi que venía un ser de blanco, venía hacia mí, cogió la curva así, venía de frente. Y yo, se va a asustar cuando me vea con esta capota. Entonces me bajé la capota así y lo voy a asustar. Y entonces bajé la capota un poquito así, pero me cayó mucho a los ojos y me tapó. Entonces me la fui a subir así con la mano y ya no estaba el ser ese blanco. Entonces yo dije, uy, ¿para dónde se metió? No había lugar para donde se me escapara ese ser, que yo no supiera que se hubiera metido hacia la selva o hacia algún lugar, porque todo estaba forrado en el lecho a los lados. Y entonces no tenía y era alto el helecho. Su merced lo iba a asustar y salió asustado su merced. Claro, fue algo que sucedió en unos instantes y me pareció, por un ser de blanco, todo, venía. Y me pareció extraño. Otra vez, yo estaba acostado en la casa principal, cuando así, casi en forma despierta prácticamente, digo que era una vigilia muy latente, activa y despierta, porque yo vi que venía un perro negro, como el tamaño de un búfalo pequeño, venía corriendo y subió hacia el lugar donde yo estaba en el segundo piso reposando, así con los ojos abiertos, o sea, recostado así, cuando yo vi que movía la casa, toda esa casa principal la movía, porque era muy pesado, y se acercó hasta donde estaba yo, y tenía los ojos llenos de fuego, y por la boca echó fuego y me quemó el toldillo, lo quemó, y yo sentí que me abrazó como una brisa, en vez de fuego una brisa, y desapareció todo y volvió a quedar entre el toldillo, todo nos bien, o sea, eso fue en un instante así, como en un celaje de tiempo muy rápido. Pero no fue sueño, no fue que estaba ya en astral, nada, no. No, eso real. Yo lo sentí como si estuviéramos aquí, eso me estoy yo hablando, igual así, que me sucedió eso, pero pasé como de una dimensión a otra por celajes de segundos o milésimas, y entré en esa vivencia, y me sucedió eso. Qué bonito, maestro. Sí, el Jehuacuarios, mire, una vez, una experiencia de las que tengo por contar, aparecí bajando por un carreteable rial, por donde bajan ganado y todo, cuando vi que allá en la curva venían dos seres hablando, y me asomé y eran dos cisnes, y subían esos cisnes por el carreteable y yo me escondí para ver qué clase de seres venían hablando, porque yo vi dos cisnes hablando, vamos a ver qué hablan. Entonces me escondí para ver qué hablaban, y venían conversando, y tan pronto iban llegando donde dos estaba, yo salí al encuentro, y ahí mismo se transformaron en dos criaturas, y era el venerable maestro Cisneica con la esposa Tungevi, que en esos tiempos ella no era esposa de él. Ellos venían y se convirtieron, eran dos cisnes y ellos venían juntos. Al tiempo es que yo veo a Tungevi aquí, a la esposa, ¿sí? La veo aquí y yo la he visto. Y claro, venían por el carreteable y también tuve un instante en que los vi como cisnes. ¿Algunas historias en el Sacoracores, maestro? Muchas, hubieron ciertos de procesos inmensurables con el maestro. Una vez, por soberbia, fui mandado al Moral a laborar, el maestro me procesó. Entonces me vine y le dije al maestro Samuel, maestro, ayúdeme, porque el maestro dijo, sale de aquí, fuera de aquí. Y todo sucedió porque Mallorco le preguntó, maestro, si una persona que ha fumado cigarrillo puede dejar de fumar, ¿se puede curar? Claro, si se hace las medicinas, tiene la voluntad y todo. Y estaba todo verbalizador ese día. Entonces el maestro estaba así como aquí entre el camión y no estaba allá con Mallorco. Cuando el maestro dijo, oiga, a propósito, yo estos días he estado sintiendo olor a chicote cigarrillo. Y él mismo se dirigió a mí, porque dos reposaba cerca del maestro. En la noche estaba reposando cerca del maestro. Y el único que por aquí reposa cerca es Rancojea. Oiga, Rancojea, ¿no será que estaba fumando chicote? Así me la mandó. Entonces yo le dije, maestro, pues si no se cree que yo estoy fumando chicote, entonces sáqueme de aquí. Pero eso lo dijo fue el ego, ¿sí? Ese que fuma entre uno. Yo en realidad había dejado como 14 años de fumar, ya lleva mucho tiempo. Entonces yo quería pensar que el maestro me iba a decir que yo fumaba. Entonces, pues al decirme eso, yo le dije eso, pero se lo dijo fue el ego.
Y él mismo dijo, sale ya de aquí, fuera de aquí, en esto 4 atalayas acá, y me puso 4 atalayas. Y claro, yo me sorprendí, traiga su ojote porque sale de aquí ya. Claro, él impetuosamente le habló, fue a ese ego que le contestó así. Yo no lo entendí en ese instante así, yo lo vine a entender ya despuesito, ¿no? Y eso sucedió ese día. Entonces, cuando ya me le presenté al maestro con todo, el maestro me ignoró y el maestro Samael apareció y me dijo, ¿qué pasó? Cuénteme, así como era el maestro, todo jocoso. Y entonces le dije, maestro, ¿cómo le parece que es que la embarré? Le contesté mal al maestro y yo vengo a entender que yo sí en otra dimensión me la paso comprando por allá vicio y fumando, pero yo lo pensé que sí. Entonces me dijo, tranquilo que lo voy a ayudar. Vaya, pídale perdón al maestro, pero arrodíllesele y le pide perdón. Y entonces yo me acerqué del maestro Kelly y maestro, perdóneme. Y me cogió de acá y me dijo, no estoy perdonando a nadie. 50 flexiones de pecho y 1, 2. Y yo miraba y todo el mundo pues a la expectativa conmigo y yo sentía que esos piecitos eran como de espuma, ¿no? Suavecitos, o sea, y la gente consideraba que él me estaba haciendo muy duro. Y yo hacía las flexiones y eso no las sentía. Yo no sentía esas flexiones y las hice. Y volteé a mirar donde estaba el maestro Samael y el maestro Samael estaba riéndose por allá. Entonces, los dioses tienen su pantomima para castigarlo a uno y esta es una forma de reprenderme y de reprender a otros. Voy a tomarlo con suavidad, como dice el dicho. Y así lo hice. Lo que pasa es que él estaba intentando quitar a su merced la programación que traía de haber fumado tantas cosas. Y su merced, bueno, defendió la legión. Si uno defiende la legión, defiende los yo, los defectos, defiende el delito, desafortunadamente, que no es, si algo le molestaba al maestro y le molesta, es que uno defienda el delito, defienda las legiones que tiene uno, defienda los egos y no acate las cosas con humildad como es, porque si uno pide ayuda a los maestros, es la ayuda que uno meneste, no la que uno quiere que lo feliciten, pero la ayuda que ellos le van a dar es la que uno meneste. Señor Lewski, mire, sincerarse con uno mismo, ¿sí? Ser honesto con uno mismo es lo más hermoso que le puede suceder ante la fuerza de un Salvador, de un Redentor. Tiene uno todas las de ganar, cuando uno asume la responsabilidad de sus propios hechos. Algo más aquí, maestro, aquí en el Sacro Aquarius. Sí, una vez venía de sacar, él me había procesado en un moral, tenía que sacar mora, por cada kilo de mora, tenía que convertirlos en onzas para pagar precisamente ese mismo proceso de habérmele revelado ese día, porque eso ante el cosmos es grave, uno levantarse ante un Salvador, contestarle mal, y eso es un delito. Y él me dijo, le voy a ayudar, porque a eso vinimos, a ayudarles, a sus mercedes. Y me mandó a un moral a sembrar mora y a cosechar la mora, a traerla. Y ante ese hecho me tenía que pagar como 84 heliocrones, y yo tenía 40 y pico en aquellos días, eran como 100 y pico y no alcanzaba, pues, ¿sí me entiende? El tiempo para yo, ya a los 120 y pico de años, posiblemente no le iba a pagar 84 años más. ¿Qué era? ¿Sembrando mora? Sembrando mora mañana y tarde. Entonces me dijo, pero le voy a solacelar, conviértame los kilos de mora las onzas, conviértame los kilos de mora en onzas. Y me dice, ¿cuántas onzas son un kilo? Y eran 32 días un kilo, porque eran 32 onzas el kilo. Entonces pagaba 32 días por un kilo. Entonces me fui a cosechar y sacaba 8, 10, hasta 14 kilos llegué a sacar. Y entonces el maestro me ofrendaba una porcel para mí, por sacarla. Él no recibía, pero sí me decía, ofréndasela a la madre Afrodita, a las niñas, al maestro Samael, al maestro Abner, al maestro Adriel. Sí, ofréndale tanta porcel de mora que ellos quieran. Y entonces la distribuía y luego también la distribuía para la cocina general. Esa era la forma en que yo estaba pagando. Alcancé a pagar por aquellos días como más de 9,000 y pico, porque después vino un perdón y eso quedó perdonado.
Pero ese proceso de la mora era la moral que tenía que levantar, porque él me dijo, en este lugar estuvo Moisés, aquí es donde se siembra la mora, que es la moral, la zarza ardiente donde Moisés estuvo, fue aquí, hace muchos años o siglos. Entonces, ese lugar era especial, que eso queda más allá de Intifé, perdón, de la línea dura, yendo hacia Intifé, me tocó hacer eso. Y ahí fue donde tuve yo esa experiencia. Entonces, con un monje que estaba procesado, me tocó sacar una cantidad de mora y él me dijo, mire, dejemos esta mora acá, porque el que nos pesaba la mora para pasarla de la línea dura hacia acá, eso tenía una conversel también, y valía mucho lo que se sacara de allá para acá, y de aquí para allá había que dar mucho por lo que hubiera allá. Entonces lo cambiábamos por alicierto. Los de la línea dura hacíamos la conversel de aliciertos y eso valía mucho. Entonces la mora tenía un precio mensuralmente alto. Había que pesarla y ese día no encontramos a Urquijeus, que era el que nos pesaba la mora, y estaba en otro lugar. Entonces él me dijo, dejémosla acá, y la dejó. La quiso dejar sobre unas papas podridas que habían en un canasto. Y ese canasto huelía feo. Le dije, no dejemos eso ahí porque el maestro nos va a procesar. Y él me dijo, no, es un momentico, yo vengo ahorita, las quito de ahí y busco a Urquijeus para que me pese las moras. Entonces yo le dije, bueno, su merced se hace responsable. Yo, sí, tranquilo. Yo me vine para la cabaña que la tenía aquí cerca del 600 a bañarme y a cambiarme ropa para irme a sustentar. Estaba en eso cuando, Rancojea, que vayan del maestro. Volví otra vez y me traje y llegué donde el maestro, maestro, aquí estoy. Estaba con el paciente ahí al lado. El paciente no le ha dicho, maestro, yo fui, yo hice, nada, no sé qué le habría dicho él, pero entonces el maestro me abordó y me dijo, oiga, Rancojea, su merced sabe por qué causa puso su merced o pusieron esta mora aquí sobre este lugar. Entonces yo le dije, maestro, yo lo persuadí a él para que no pusiéramos eso ahí, pero no obstante, maestro, si yo asumo la responsabilidad, yo soy culpable, porque pude haber cogido eso y no haberlo dejado ahí, y me fui y desestimé de pronto que yo pudiera hacerlo y no lo hice. Le dijo al tipo, si ve que él piensa diferente a usted, y mandó a llamar la jefe de proceso y lo procesó fue a él, y a mí me liberó de ese proceso. Porque él sí lo estaba acusando a su merced, y su merced lo que hizo fue echarse la culpa. Claro, yo asumí la responsabilidad. Entonces, estos hechos, cuando uno asume responsabilidades y uno quiere pagar sus errores, entonces Dios los toma como una conciliación, para conciliarle a uno de que uno quiere cambiar, quiere ser diferente, o lo está haciendo, o está luchando por serlo. Por lo más, una vez me preguntó, voy a arrancar, ¿usted qué piensa? No, maestro, aquí en la lucha, me dijo, en la lucha por ser mejor o peor. Y me hizo reír. Cuando se infringía en algo y el maestro lo llamaba a uno, y si uno se ponía a irse por las ramas intentando engañar al maestro, intentando mentir, intentando justificar, intentando convencerlo, más induseico se ponía. Ya, si llegaba uno, sí maestro, yo fui. Pero vaya, uno empieza a justificar y a sacar razones, porque son razones, y a decir, no, es que esto, no le pregunté eso, pero es que esto y esto, y entonces se alargaba más, y ahí sí encontraba uno un proceso. Pero hay una palabra muy bonita que se llama aceptacel. Aceptar, sí, la embarré, acepte que la embarró, pida licencia, acepta, porque como seres humanos estamos en un camino evolutivo, de evolucel, donde tenemos que aceptar cuando entramos en algún error, y ya, y ahí es donde encontramos prácticamente qué es lo que debemos hacer y seguimos ese camino. Sí, General Lewis, que con los maestros uno aprende a tener estados conscientivos muy diferentes al común de la humanidad. Por eso es que ser monje hace que vislumbre dentro de nuestras viterias la excelsitud
espiritual que se adquirió durante el tiempo en que uno aprendió y puso en práctica todos estos conocimientos y esta sabiduría. Y se logra cuando la paz de una criatura se manifiesta en sus hechos, en sus obras, en sus palabras, ante sus semejantes y ante lo que le rodea en su entorno. Por eso ahí comenzamos a ver el estado de maestría que una criatura puede ir adquiriendo en base a todo lo que ha vivido como experiencia y que la vida le ha enseñado, le ha dado. Y si nosotros estamos acá, en este lugar, tenemos que ceñir todas esos fundaciertos, esas bases en nuestro interior para ser mejores cada día. Así es, venerable Rancogea, muchas gratísimas por contarnos esas hermosas historias, vivencias, por esta ofrenda que su merced ha traído.